La primera vez que desafié abiertamente a mi padre fue por culpa de una traducción. Quería que dejara de estudiar los manuscritos en demótico, decía que era vulgar, cosa de escribas y mercaderes. ¿Qué? Tuve que suplicar. Lloré, grité, me rasgué la ropa delante de él como una loca. Fue entonces cuando me concedió un tutor secreto, un anciano con aliento a ajo y manos manchadas de tinta que me enseña. Era casi un ritual. Sostenía el papiro como si estuviera tocando algo sagrado. La forma en que ella buscaba el cuerpo de su esposo muerto, pedazo por pedazo, reconstruyendo lo imposible, aquello me... devoción. Pero era por control. Quería ver cómo reaccionaba la gente. Y sí que reaccionaban. Los guardias evitaban mirarme a los ojos. Las sirvientas susurraban, y, por algún motivo, mi padre empezó a... Desprecio, controlaba la mitad del Alto Egipto con las palabras justas y un ejército de espías. Fue ella quien ordenó que cerraran los registros de nacimientos para borrar mi línea de sucesión. Pero ¿y? Sudaban tanto que apenas logré desenrollar el pergamino. Pero mi voz no titubeó. Por primera vez, vi a la reina madre perder el control de su respiración. Después de eso, nada volvió a ser igual. Mien. Temerme. Uno de los generales, viejo como una esfinge y 2 veces más venenoso, intentó desacreditarme ante el tribunal religioso. Dijo que blasfemaba al mencionar en voz alta a los dioses antiguos, Q, posicionando como algo más que una princesa, como una fuerza. Esa noche, me enterré en mis aposentos y lloré. No de tristeza, era una mezcla de alivio, rabia y adrenalina. No sabía qué iba a pasar a Pi. No era un juego de niña curiosa. Estaba en un juego de adultos, con piezas reales y consecuencias mortales. Por primera vez, sentí miedo de verdad. No miedo de morir, sino de fallar. Los meses siguen. Sucesión se convertiría en una guerra. Mis medio hermanos empezaron a aparecer más en las ceremonias. Todos sonriendo de más, vestidos de más, adulando de más. Creían que iban a repartirse todo entre algo antiguo. Con ellos hice circular un nuevo texto de un ritual inédito que establecía que el poder real debía pasar a la hija nacida bajo eclipse, marcada por los dioses. Yo, por supuesto, me acusar. Oscureció cuando nació. Inventaban cosas que ni yo sabía y yo las dejaba correr. Porque quien controla la narrativa, controla el destino. Cuando el sumo sacerdote del templo de Horus me llamó para él. Un testamento claro. Oficialmente, no declaró a ningún sucesor directo. Eso abrió espacio para la disputa. Mis hermanos convocaron una asamblea cerrada para decidir quién asumiría el trono hasta una. Tomar el momento a mi favor. Me presenté vestida con el lino azul de los iniciados y la piel marcada con aceite sagrado. Cuando entré al templo, todos se arrodillaron. No por mí, sino por lo que repre. Viva que no hacía falta alzar ninguna espada, porque la palabra sagrada ya había sido dicha. Fue teatro, puro teatro, pero el teatro bien hecho mueve imperios. Al día siguiente, los mismos nobles que, proclamada oficialmente heredera en el patio de las esfinges, el sol partía la cabeza y el estómago me dolía del miedo. No era un miedo físico, era un miedo más profundo, el tipo de miedo que uno siente. ¿Con vida? ¿Sobreviviré a todo lo que viene ahora? Porque conquistar es una cosa. Mantenerlo conquistado es algo completamente distinto. Las primeras semanas como heredera oficial fueron una pesadilla. El palacio se volvió un campo minado. Mis noches eran en vela, llenas de listas mentales, quién confiaba en quién debía qué, quién estaba a punto de traicionar. Empecé a desarrollar el hábito del templo de Bastet. No era una amenaza, era una advertencia ritual. Alguien de la corte intentaba lanzar una maldición contra mí, no al menos propagar la idea de que yo estaba maldita. Pude haberlo. Garras y dientes contra cualquier traición. Al día siguiente, la noticia se había esparcido como fuego sobre papiro seco. Algunos se alejaron de mí, otros se acercaron aún más. El miedo mueve alianzas. Días enteros. Aprendí cómo funcionaba el comercio, quién debía impuestos, qué ciudades estaban en mora. Descubrí a 2 senadores que ocultaban rutas de especias para lucrar en secreto. No hice escándalo. Discreta, pequeña, leal. Elegí a cada hombre y mujer según viejos favores, deudas y miedos silenciosos. No me importaba si sabían luchar, me importaba si sabían obedecer. Si eran invisibles. Necesita. De la propia Isis. Y Isis no pide permiso, actúa. Pero la verdadera prueba llegó cuando una plaga comenzó a propagarse por las orillas del Nilo. Primero fue la sequía, luego la enfermedad, luego el mí. Consejo escondía para tiempos de guerra. Asumí toda la culpa por esa elección. Y cuando la comida llegó a los pueblos, la noticia se esparció como corriente. La heredera actuó. No rezó. No esperó. Pronto que el pueblo necesitaba estabilidad antes de un cambio tan drástico. Pero después del episodio de la plaga, la presión popular explotó.
comenzaron a llamarme la viva de las diosas, la amada. Escarabajos dorados. Era una señal, venía como sierva de los dioses, no como tirana. Fue calculado. Y funcionó. El pueblo gritaba mi nombre como si fuera el propio sol naciendo. Esa misma noche, sola, nadie. Desde ese día, cualquier vacilación mía se convertiría en debilidad. Era reina ahora. Eso significaba que ya no podía fallar ni confiar. Dormí con una daga bajo la almohada y órdenes estrictas. Desde la muerte de nuestro padre, se alió con una facción de generales del sur y se declaró corregente legítimo del Alto Egipto. Fue una jugada sucia, pero inteligente. No me atacaba directamente. Y yo lo sabía, o actuaba pronto o me arrancarían del trono antes incluso de haberlo calentado. Mi respuesta fue simbólica, pero arrasadora. Ordené la reconstrucción del obelisco de las dos coronas. Arriesgado y necesario. Lo ignoré. Usé fondos de los templos y de aliados personales. Me aseguré de visitar la obra 2 veces por semana bajo el sol abrasador para mostrar que no era un capricho de discursos de alianzas. En ese tipo de guerra, yo era mejor que él. Mis espías descubrieron que intentaba casarse con una princesa nubie para reforzar su posición. Me adelanté al movimiento. Invité a Manos y los ojos encantados por mí. Había ganado esa ronda, pero sabía que no sería la última. La tensión aumentaba. Lo notaba en los rostros de los sirvientes, en el silencio de los pasillos, en la F. Y observaba quién reaccionaba antes de tiempo. Así atrapé al primer traidor. Era un escriba de aspecto inofensivo, siempre callado, siempre presente. Cuando lo descubrí, no ordené que lo mataran. Reina necesitaba volverme indispensable. Así que intensifiqué mi acercamiento a los sacerdotes, especialmente a los de Thoth, el dios del saber. Convertí su templo en un centro de estudios. Invertí en líder, alguien que cambiaba las reglas del juego. Me llamaban la que lee las estrellas, un apodo extraño, pero poderoso. Y aún más peligroso para los viejos nobles. Fue entonces cuando un viejo Alya Norte que pudiera equilibrar la tensión con el Alto Egipto. Según él, sería el movimiento más sabio y prudente para preservar la paz. Pero yo sabía lo que significaba eso. Sabía quién le había susu. Frente a nobles, sacerdotes y pueblo, anuncié que, en nombre de la diosa, había hecho voto de no casarme con ningún hombre mientras Egipto estuviera dividido. Que mi unión, en ese momento, era con la. Más que una reina, me volví símbolo. Y eso era algo que ni Nemio podía combatir con espadas. Claro que esa jugada tuvo un precio. Aislamiento. Empecé a notar que los salones antes llenos ahora estaban contra mí. Ahora necesitaban destruirme por completo. Ya no bastaba con debilitar mi imagen, había que borrarla. Y fue entonces cuando los fantasmas del palacio comenzaron a moverse con más audacia. Estaba debajo del cojín del trono como si fuera un regalo de los dioses. Negro, pequeño, rápido. Casi hermoso, si no fuera porque una picadura suya me mataría en minutos. Nadie vio quién lo colocó y solo después de que otra persona probara la comida. Y aún así, cada bocado dolía de miedo. Fue en ese periodo que aprendí a vivir con el veneno, en sentido literal y figurado. Empecé a tomar pequeñas. Vivaldi, lo más importante, me daba un tipo de confianza que nadie entendía. Mientras todos pensaban que estaba al borde del colapso, yo me fortalecía en silencio. Cada noche sin morir era una victoria. Duda antigua, silenciada por años. No era una prueba definitiva, pero era el tipo de cosa que, bien usada, podía minar la confianza de cualquier facción. Acordamos encontrarnos fuera de la ciudad de Juncos, temblando de frío y rabia. Volví al palacio, con el cabello mojado, los pies heridos y el rostro cubierto de barro seco. Pero con la mirada de alguien que había visto el fondo del pozo y regres. Una respuesta clara. A partir de ese día, ya no me llamaban joven reina o hija del rey. Empezaron a llamarme Arya, solo Arya. Y eso lo decía todo. Había dejado de ser heredera. Ahora era una mena. Extranjeros renegados. Gente sin nada que perder. Gente que me debía la vida. Cada noche se reunían en un antiguo depósito fuera de los muros, disfrazados de trabajadores. Allí creé mi fuerza de Cont. De las crecidas del Nilo. Una fecha sagrada, llena de rituales, ofrendas y celebraciones. Las calles estaban llenas, los templos abarrotados y el palacio más abierto que nunca. Fue entonces cuando una hora de anticipación, tiempo suficiente para vaciar los pasillos, esconder los documentos más sensibles y preparar una trampa. Cuando los invasores entraron, los recibieron con cuchillas en la OSC. Inmediato. Reuní a los escribas, ordené redactar una proclama oficial con los sellos de los templos que aún estaban de mi lado. Acusé a mi medio hermano de traición, herejía e intento de asesinato de los propios dioses. Claro que esto tuvo consecuencias.
Tropas de Nemyo avanzaron al sur del delta, tomaron 2 ciudades medianas y empezaron a cercar las rutas comerciales. Necesitaba responder, pero ensayados. Todo para dar la impresión de que tenía acceso a poderes más allá de lo humano. Cada día el mito crecía. Decían que hablaba con los muertos, que veía el futuro, que tenía ojos en las nubes. Protección, templos restaurados, privilegios comerciales. Y, paralelamente, hice que mis propios soldados se vistieran de campesinos y se infiltraran en esas mismas regiones, listos para actuar en caos. Elegían a Nemyo, tendrían un fin rápido o lento, pero fin, de todas formas. El enfrentamiento inevitable llegó en una madrugada cálida, sin viento. Las tropas de él marcharon hasta la ciudad de Pearl Bay. Soldados de Nemyo llegaron y vieron hambre y cenizas, empezaron a desertar. Los moradores, indignados, no quisieron recibirlos. Y mis soldados, escondidos entre el pueblo, comenzaron a eliminarlos uno, ofreciendo apoyo, pero todos con la misma condición, una promesa de favores, tierras y riquezas. Sabía que nadie me ofrecía lealtad de corazón. Era un juego de intereses, nada más. Pero no me importaba. Alrededor ya no era una familia. No había confianza ni amistad. Era un grupo de oportunistas, cada uno esperando su oportunidad de destacarse o sacar ventaja. Pero yo también era una jugadora. Cada ellos, sin dar nunca la impresión de que yo estaba detrás de eso. Cada uno creía que estaba más cerca del trono que el otro, pero mi control sobre Egipto aún estaba lejos de ser absoluto. Las provincias, prosperando, sabía que, para consolidar mi autoridad, necesitaría ir más allá de las promesas vacías. Necesitaba ser más que una gobernante. Necesitaba ser un símbolo, y un símbolo no puede ser de Safi. Trono por la fuerza. Necesitaba ser divina. Para eso, comencé a aparecer en público, siempre acompañada por los sacerdotes más influyentes, realizando actos ritualísticos que evocaban a los dioses. Es mi posición, pero, al mismo tiempo, me convirtió en un blanco. Ahora, quien me atacara no solo cometería un error político, sino un sacrilegio. Mientras tanto, mi ejército se estaba fortaleciendo. Que su misión no era solo proteger a la reina, sino defender a Egipto contra cualquier amenaza interna o externa. Sabían que, si fallaban, la pena no sería solo la muerte, sino la destrucción de sus Tanto esfuerzo no sería puesta a prueba hasta que surgiera el verdadero enemigo. Sabía que Roma nos observaba desde lejos. No podíamos ignorar el imperio que crecía, moviendo sus piezas con precisión. Externo. El día que Caelano llegó a la costa de Alejandría, supe que la guerra ya no sería evitada. El comandante romano no era solo un general, era la personificación de la república. Su nombre, Suev. A pesar de ser un imperio inmenso, estaba en guerra civil. Eso significaba que el mayor enemigo de Roma no eran los ejércitos en el campo, sino la desconfianza que corría por sus paredes. Caelano, con ese. Lo que él vio en mí, nunca lo supe, pero, en ese momento, vi la semilla de lo que podría ser una alianza o una tragedia. Él era invencible en la guerra, pero frágil en las palabras. Yo lo sabía, no ese. Primera vez que logré conectar directamente a Nemyo con una acción armada contra mí. Ya no era más una guerra de símbolos ni rumores. Ahora él era culpable de un ataque directo contra la reina. Usees. Tocaba los nervios de los sacerdotes, hacía temblar a los fieles. No era solo un conflicto político, ahora era espiritual. Quien me atacaba el orden sagrado del mundo. Y quien me defendía es más eficaz, el miedo. Ordené difundir relatos exagerados de muertes misteriosas entre los aliados de Nemyo. Crea rituales falsos, representaciones públicas de ejecuciones que nunca ocurrieron, con San, que está siempre sobre tu cuello. Mientras tanto, comencé a preparar el terreno para un movimiento mayor. Envié embajadores discretos a regiones que estaban neutrales, ofreciendo granos a cambio de le. Comenzaron a cambiar de lado, silenciosamente pero con convicción. No daba discursos inflamados, no prometía el cielo. Solo garantizaba una cosa, si se quedaban conmigo, tendrían futuro. Si elegían pero aún éramos menos. Lo que hice fue lo impensable, ordené quemar los campos antes de que llegaran. Las cosechas enteras se convirtieron en humo. La población quedó en shock, pero cuando los soldados, una victoria, y eso era lo que importaba en ese momento. Con la derrota de Nemyo, la situación política en la corte cambió rápidamente. La mayoría de los nobles, antes vacilantes, ahora se acercaban. ¿Qué me interesaba era la percepción? Los reyes y reinas no gobiernan porque son amados, sino porque los demás temen cuestionarlos. Y yo estaba empezando a ser temida. La corte que se formaba a mi alre. Realmente tenía miedo quien se sentía amenazado. Así que, con paciencia calculada, comencé a dividir y conquistar. Cada semana separaba a un grupo más, un aliado más.
creaba desconfianza entre ellos. Verdad era que la riqueza de esas regiones estaba en manos de familias poderosas que no se preocupaban por lo que ocurría en los pasillos del palacio, siempre que sus negocios siguieran prosperando. Gran desafío fue lograr que el pueblo me viera como la legítima representante de los dioses. Sabía que no bastaba con ser una reina política, o solo una gobernante que había subido al trono por la fe dorado y una tiara de oro que brillaba como el sol. Los sacerdotes cantaban mis alabanzas y el pueblo me aplaudía como si fuera una diosa viviente. Esto, sin duda, consolidó mi posición. Pero, Almis, quería solo guerreros. Quería hombres y mujeres que creyeran en mi causa. Comencé a entrenar grupos de élite, una guardia personal más secreta, con tácticas de guerrilla. Sabían que su misión no era que necesitaba mantener esa atmósfera de poder absoluto. No podía dejar que ninguno de mis aliados pensara que había otra alternativa. Esa estructura de poder construida con tanto esfuerzo no sería. Que, hasta ese momento, aún estaba jugando un juego de espera. Esperando que mis maniobras internas consolidaran mi base antes de pensar en cualquier movimiento externo. El día en que Caelano llegó mujer que sabía usar el poder de formas que él nunca imaginó. Al principio pensé que su llegada era una oportunidad de oro, algo que podría manipular a mi favor. Raume, aunque siendo un imperio inmenso. Encontramos por primera vez, no fue como una princesa y un general. No había majestad, no había encantos de corte. Solo éramos dos estrategas, mirándonos, midiendo fuerzas. Lo que él vio en mí, nunca. Cualquier imperio. Y, en cuestiones de supervivencia, nadie podía ser más peligroso que alguien que ya no tenía nada que perder. Él lo sabía, y fue eso lo que nos unió. El inicio de nuestra alianza, no. Desafiarme nuevamente. Para él, era una cuestión de honor. Para mí, una cuestión de supervivencia. El primer beso, lejos de ser una demostración de afecto, fue una confirmación de lo que ya sabíamos. Situación personal. Las palabras eran economizadas, como si los cuerpos no necesitaran más explicaciones. Pero cuando me tocó por primera vez, fue como si el mundo alrededor desapareciera. No era amor. Formando empezó a entrelazarse con algo más peligroso. No había vuelta atrás. Lo que sucedió después, nadie fuera de nuestras murallas entendió. La unión entre Caelano y yo no fue solo un pacto de paz. Esto significaba, el imperio jamás aceptaba alianzas entre sus propias filas y las mujeres del oriente. Yo no era solo una reina egipcia, era una extranjera, una mujer que desafiaba las normas del paz. Romano, que ya nos miraba con desconfianza, no se quedó con los brazos cruzados. Raume, que se enorgullecía de su poder militar, no toleraría que un general se uniera a una reina extranjera. No importa. Llevar por los sentimientos o por la pasión que, poco a poco, comenzaba a surgir. Sabía que, si iba a ganar esta guerra, debía estar por encima de mis propias emociones. Lo que estaba en juego era May. Continuar, debía probar que la alianza con Egipto no era solo una cuestión de poder, sino una necesidad estratégica. Pero, por más que yo lo ayudara a moldear esta narrativa, una duda crecía entre nos. Romano, observando atentamente cada paso, buscaba brechas para desacreditarnos. Y dentro de nuestra propia corte, algunos nobles y consejeros empezaban a cuestionar nuestras acciones, susurrando que él, peligroso, tratando de mantener el equilibrio entre el deseo y el deber, entre la pasión y el imperio. Una noche, después de una reunión que tuvo todos los ingredientes de una cena de estado, tocó mi mano. Fue un gesto simple, pero con un peso enorme, y, por un breve segundo, dejó de ser el general romano y se convirtió simplemente en un hombre vulnerable ante mí. Podía sentir la intensidad. Caelano no solo buscaba la satisfacción de un deseo, estaba buscando una forma de seguir existiendo en el imperio al que tanto servía, pero también de desafiar a la propia Roma, su hogar, por una mujer. Deseo se desvanecía ante mis ojos, y sabía que eso podría ser nuestra ruina. La situación en Roma se estaba volviendo más insostenible con cada día que pasaba. El Senado exigía explicaciones, el pueblo. Cambiar la historia, crear un nuevo equilibrio de poder. Pero las consecuencias de esta ambición comenzaban a ser claras. Caelano estaba en peligro. Yo estaba en peligro. Y el imperio romano estaba. Consecuencias. Ya no podía depender de un hombre. Por mucho que mi alianza con Caelano fuera estratégica, necesitaba pensar en mi propio imperio, en las personas que dependían de mí. Y, por mucho que actuábamos con precisión, el amor era una ilusión que no podía permitirme. El imperio romano estaba en crisis. Las divisiones internas se intensificaban, y yo sabía que el momento de actuar se acercaba. Él estaba empezando a arrepentirse, pero sabía que se sentía sofocado. Ya no era el hombre decisivo y confiado que conocía. Raume no perdonaba fallos, y él lo sabía mejor que nadie. Yo, por otro lado,
militares de Egipto a un consejo secreto, lejos de los ojos de Roma, comencé a planear la defensa de nuestro reino. Ya no se trataba de alianzas ni promesas, era cuestión de supervivencia. Caelano y R. Podría ser fuerte, pero Egipto tenía algo que Roma nunca entendería, una conexión profunda con la tierra, con los dioses y con su gente. Necesitaba despertar eso. El ejército romano, por más poderoso. Juegos diplomáticos. Egipto me necesitaba, y yo debía tomar la decisión más difícil de mi vida. Cortar los lazos con Roma. Como reina, mi lealtad ya no estaba con Caelano. Estaba con mi pueblo. Con mí. Roma estuvo marcado por una sensación pesada, como si una tormenta estuviera formándose. Ya sabía lo que tenía que hacer. Caelano, por mucho que me amara, no podría ser más importante que Egipto. Note. Asegurar nuestra supervivencia era derrotarlos. El Imperio Romano no entendería otro lenguaje que no fuera el de la fuerza. Y yo estaba a punto de mostrarles que Egipto podía ser más fuerte, más resil. Responsabilidad era con Egipto, no con mis sentimientos personales. El hombre a mi lado, que ya fue mi aliado, y ahora era un riesgo, no entendía el peso de la decisión que estaba a punto de tomar. Sab. El último vínculo con Roma. Pero era eso la destrucción. Llegó la madrugada, y con ella, la certeza de que la guerra ya había comenzado. En el silencio de mi palacio, hice lo que tenía que hacer. Intentarían destruir nuestra cultura, nuestra historia, pero yo estaba dispuesta a luchar hasta el último hombre. Lo que más me aterraba no era la batalla en sí, sino la posibilidad de perder todo lo. De Accio fue un momento de pura tensión. Pero la victoria fue amarga, a pesar de haber causado grandes daños a la flota romana. Sabíamos que eso no sería suficiente para detener a Roma. El imperio no. En ese instante, sentí que nuestra causa era justa, que lo que hacíamos era más importante que cualquier ambición personal. Estaba segura de que estaba en el camino correcto, que Roma no podría someter. Cada vez más distanciado de mí, comenzó a darse cuenta de la verdadera magnitud de nuestra situación. Sabía, como yo sabía, que las probabilidades estaban en nuestra contra. Aún así, había algo en su. De una dolorosa verdad, ya no estaría a mi lado cuando la guerra concluyera. El cerco a Alejandría fue devastador. Las murallas de la ciudad, que habían sido erigidas para resistir imperios, estaban ese. No querían solo destruir Egipto. Querían destruir la idea de Egipto, su esencia, lo que nos hacía únicos. No querían ganar la guerra. Querían quebrar nuestra alma. Y eso, más que cualquier ejército, sido más que un aliado. Había sido la última esperanza de que Roma se aliara con Egipto. Con su muerte, ya no tenía nada más. Ya no tenía razón para mantener el juego político para tratar de salvar él. Finalmente llegó hasta nosotros, y lo que quería era simple, mi humillación pública. Quería mostrarle al mundo que Egipto ya no era nada. Pero me negué a ser un trofeo de victoria para él. Me vestipo. Muerte no sería una derrota. Sería una afirmación. Y, al partir de este mundo, haría que mi historia resonara por generaciones como un símbolo de la resistencia, el poder y la dignidad de Egipto. La